este libro se presenta este libro. O sea, en Il est mort Jim se cuenta la presentación en oro preto de este libro, y este libro lo escribí con Stefania Assunção, como se dijo en la presentación, una autora brasileña. Y entonces se dice lo siguiente: comenzó la directora con una presentación de la intriga, lo que me pareció positivo porque detestaba los lanzamientos de libros en los cuales partían del principio que todos los participantes habían leído el libro. Entonces voy a también decirles de qué habla el segundo libro que voy a presentar hoy, que es Vox Latina. Ya se presentó Il est mort Jim. En Vox Latina es la historia de un hombre que está enamorado de una sombra. Se va a dar cuenta poco a poco en el libro que la mujer que él siempre amó en realidad es una actriz en una película. Más o menos es la intriga de este libro. Y Il est mort Jim, la profesora explicó que es la historia de un profesor francés que radica en el Perú y que a los 58 años decide emprender una última investigación, tal vez la más importante para él, que es una investigación dedicada a la vida después de la muerte, y eso va a cambiar poco a poco su vida. Él es un agnóstico que poco a poco se va transformando con lo que él descubre. Y cabe señalar, tal vez para terminar con la intriga de los libros, que al principio del libro Il est mort Jim, el personaje Jim Rousseau está muerto, o sea, escribe desde el más allá. Entonces, aquí la imagen que ven es mi sitio web. Il est mort Jim lo publiqué por episodios, por entrega, digamos, entre el 31 de mayo de 2015 hasta el 25 de diciembre de 2016. Y como lo ven aquí, las publicaciones se hacían siempre con el texto, con un trecho del texto y con fotos para ilustrar el texto que estaba publicado. Volveré a esta cuestión de la elección de las fotos en relación con el texto. Esta publicación, entonces, entre 2015 y 2016 la hice 2 veces por semana, siempre los miércoles y los domingos, y siempre se publicaba un trecho de más o menos 30 líneas. Esta idea que tuve de publicar mi libro por entrega en mi sitio web, creo que nació de algo que siempre me ha interesado: el éxito que ha tenido ese escritor francés del cual habrán escuchado hablar, justamente con una novela que publicó por entrega en un periódico. Eso fue en el siglo XIX, en 1850 más o menos, y estoy hablando de Eugène Sue, que publicó en el periódico que se llamaba Le Journal des Débats, el periódico de los debates en Francia. Todos los días se publicaba entonces un folletín en este periódico, y realmente eso dio a conocer totalmente la obra de este escritor. Paralelamente, si podemos cambiar de diapositivas, por favor, Alberto. Entonces, paralelamente a la publicación por episodios de este libro, el miércoles o el domingo, no me acuerdo qué día, publicaba yo unas crónicas en relación con la publicación, el tema de la publicación del trecho, pero la relación entre la crónica y el episodio publicado, digamos, se componía o se explica por varias razones. A veces es únicamente, como lo vemos aquí, una ilustración del lugar donde pasa la escena. Al principio del libro Il est mort Jim, como lo dije, el personaje está muerto. Y para quien conoce la ciudad de Lima, no sé si la conocen,
La muerte del personaje está ubicada en un lugar muy preciso que muestro aquí. Él murió en esta plaza, que es una plaza del Callao, que es el puerto de Lima. No solamente con la publicación multimedia se puede mostrar un lugar ficticio, pero también se puede mostrar dónde queda exactamente. Perdón, no es aquí. No, vamos a volver a la anterior, Alberto, perdón. Lo voy a ilustrar con otra diapositiva. Entonces, la siguiente. Bueno, aquí solamente se muestra el lugar donde se murió el personaje y donde fue enterrado, que es un cementerio que visité también para escribir la obra, que está cerca del lugar donde murió. En la otra diapositiva, la siguiente, en otro sentido. Aquí, bueno, el libro ocurre también en Brasil, porque dije que en este libro cuento que hablo también del otro, y ocurre en Brasil. Entonces, sí, imagino yo que los personajes de este libro presentan ese libro. Y ocurre en una ciudad que es Ouro Preto, en Minas Gerais, en Brasil. Entonces, a través de la crónica que publiqué, cuando publiqué el episodio que ocurría en Ouro Preto, pude mostrar las fotos de Ouro Preto y también el lugar exacto donde ocurría. Aquí, con Google Maps, es un lugar que no es ficticio, que lo es en la obra, pero que es real. Es el lugar donde el personaje principal, Jim Rousseau, asiste a la presentación de este libro, y fue el lugar verdadero, real, donde los dos autores aquí presentaron ese libro. Eso no lo podía hacer yo en el libro, lo tenía que mostrar a través del sitio web. Las crónicas también son para mí, o eran, puesto que la publicación de este libro por trechos ya acabó, eran una forma de dar índices también sobre, digamos, el sentido del texto o el origen de la novela. Aquí, o también una ocasión de contar una anécdota personal que puede explicar lo que yo cuento en el libro Il est mort Jim. Aquí lo que pasa es que estoy hablando del Sendero Luminoso. Habrán escuchado hablar del Sendero Luminoso, del cual padeció el Perú en los años 80 hasta los años 90. Y yo estaba viviendo en Lima en los años 80, en pleno toque de queda y guerra civil en el Perú. En este libro, Il est mort Jim, hago referencia al Sendero Luminoso, y aquí pues cuento justamente cómo yo viví ese acontecimiento cuando estaba en Lima. Y hay un pequeño juego de palabras también entre el título Le Sentier Occulte, lo que significa en español el sendero oculto, que era luminoso, y aquí, bueno, el personaje en el jardín, sendero. Bueno, entonces se puede jugar también con la publicación de una crónica y de una foto que ilustra el texto. En todo caso, me divertí haciendo eso. Tal vez la última relación que podemos destacar ahora entre las crónicas y los textos es la diapositiva siguiente, que son más bien lo que decía antes, explicaciones claves para entender las novelas. Y aquí se habla, bueno, el título de la valse des étiquettes, el vals de las etiquetas, es un juego de palabras también. No sé si saben, pero mucho en la prensa francesa nos gusta jugar con las palabras. Entonces yo lo utilicé también en mi sitio web. Lo que estoy contando aquí es que los personajes de mis novelas reaparecen. Bueno, a eso volveré. El personaje principal de Il est mort Jim, Jim Rousseau, se llama Jim Rousseau, también estaba en esa otra novela.
También en esa publicación por episodios que hice de mi libro Il est mort Jim, hice una lectura. Estoy publicando ahora algunas lecturas, bueno, las lecturas que hago de todo el libro por trechos y que publico todos los domingos en mi sitio web. Quería decir simplemente rápidamente sobre la lectura que hago yo. Es la lectura, lo interesante creo no es la calidad de la lectura. Yo no estimo que la lectura que hago de mi libro sea muy buena, no me gusta mucho. Pero es la lectura del autor. Entonces yo creo que siendo la lectura del autor, tiene un interés. Bueno, fue lo que se me dijo y lo acepto. El otro libro, Vox Latina, que está aquí, es mi primer libro, lo publiqué en el año 2000. Puedes cambiar diapositiva, gracias. Lo estoy publicando ahora en la página Facebook de este libro, Vox Latina. He comenzado la publicación en Facebook el 18 de abril de este año y por lo que veo la voy a terminar en diciembre. La publicación es diaria, al contrario del otro libro, y como es diaria, los textos son mucho más cortos. O sea, todos los días quien está interesado puede leer un episodio de Vox Latina. Voy a mostrar dos otros ejemplos de esas publicaciones. Ese es el segundo episodio que fue publicado, entonces fue el 19 de abril. Y ese es uno más reciente. Bueno, tal vez con esta última foto podemos preguntarnos cuál es el sentido, justamente, volver a esta cuestión del sentido de las fotos en relación con el texto. Es difícil establecer una relación, bueno, no han leído el texto, pero establecer una relación entre esta foto del perro y el texto aparentemente no es tan evidente. Yo creo que las fotos constituyen en sí un lenguaje. Yo me divertí imaginando que se podía escribir la novela, que se podía leer la novela, perdón, viendo las fotos. Eso en realidad fue lo que yo descubrí utilizando ese medio del sitio web para publicar mis libros. No fue una reflexión teórica de mi parte, más bien comencé a publicar el libro, después el segundo libro, y me dije, es interesante, y buscando fotos me di cuenta de que mis criterios de elección de las fotos eran diferentes. Si pasamos a la diapositiva siguiente, me divertí poniendo todas las fotos que publiqué de todos los trechos de esta novela de la cual hablé primero, de Il est mort Jim. En la primera foto me ven a mí en la plaza donde murió el personaje. Es el primer episodio y bueno, yo cuando veo esta serie de fotos es un poco como si leyera la película. Aquí no ocurre en México, sino que como el título es Él está muerto, Jim está en relación, claro, con la muerte y comienza con su muerte. Tenemos también otra diapositiva que muestra otras fotos que son entonces las fotos cronológicas que ilustran la publicación del texto. En la otra diapositiva también sigue, esta diapositiva son los últimos episodios de Il est mort Jim. Y no sé si al ver estas fotos ustedes pueden imaginar lo que pasa al final del libro. ¿Dónde se encuentra el personaje al final del libro? ¿Dónde? Entre Francia y España, en un trayectorio, en un camino. Santiago, es el camino de Santiago. Bueno, lo podemos reconocer a través de las fotos que están aquí. En la otra diapositiva, entonces, aquí podemos ver que lo hablé un poco en la introducción de mi charla, pero vuelvo a la cuestión del uso de las fotos.
Muchas veces las fotos son una ilustración. Por ejemplo, aquí vemos el vuelo, el avión en el cielo, entonces el personaje efectivamente está